Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí con el día 2 de nuestro programa o seguimiento de Deja de hacer dietas y empieza a disfrutar la comida. Y el día de hoy las preguntas son en cuanto a las emociones que estás generando cuando comes, los rituales que haces cuando comes, todo lo que estás generando en tu vida cuando estás disfrutando de tus alimentos, qué tipo de rituales haces, qué tipo de rituales son los que realmente implementas en tu vida para crear una alimentación saludable, para crear una conciencia de lo que estás escogiendo como alimentos. Esa es la idea de hoy, de lo que vamos a hablar, y también descubrir los macronutrimentos y cómo combinarlos, qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando utilizas cada uno de ellos y qué es lo que estás haciendo con este tipo de nutrición, porque no se trata nada más de comer por llenar un hueco, porque no se trata nada más de seguir un patrón automático de alimentos y comer lo que se te ponga en el camino o no pensar en lo que estás comiendo, porque al final tu cuerpo solamente es uno, tu cuerpo solamente tienes un solo vehículo durante toda tu vida, y si no lo cuidas, todo tu dinero, todo tu tiempo va a estar invertido en cuidar después tu salud. Y eso es lo que menos podemos hacer muchísimas veces. Cuando ya llegamos a una etapa más grande de nuestras edades, no tenemos ya ni el tiempo a veces, ni la paciencia, ni los recursos para cuidar a nuestro cuerpo, y seguramente ya eres adicto a muchas sustancias químicas como los fármacos, y ya tu salud depende de un fármaco, ya no depende solo de ti. Entonces, ahorita que todavía estás a tiempo de cambiar tu historia, de cambiar tu vida, de cómo alimentarte mejor y de cómo empezar a entender qué es lo que pasa en tu cuerpo, es momento de que empieces a hacer esos cambios. Es momento de que entre en tu conciencia que somos un conjunto de pilares, no estamos separados, no es lo que como y si como bien y tengo un buen cuerpo y me cuido y a lo mejor me veo súper bien, ya, todo está salvado. No, si no cuidas también tu sueño, si no cuidas también la parte de cómo cuadras las actividades que tienes con tus horarios nocturnos, con la bajada de hormonas que van bajando por la intensidad de la luz, tus ritmos circadianos, si no cuidas el estar en paz ya en un momento cercano a la noche, la melatonina se puede ver afectada. Si estás viendo pantallas todo el tiempo a altas horas de la noche, estás bloqueando la liberación de esta hormona que es súper importante y que tiene un efecto en las hormonas que hablamos ayer, en algunas de las hormonas que hablamos ayer. Entonces, la idea es entender que necesitamos los 3 tipos de macronutrimentos o macronutrientes, que son los importantes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, los carbohidratos, ¿por qué los necesitamos? Porque crean receptores, porque crean membranas, porque crean toda la parte de estructura que necesitas en tu cuerpo. Esa es la idea de crear de consumir este tipo de macronutrimentos, darle un cimiento, unos pilares a todas tus células, a todo lo que está pasando dentro de ti, los canales donde se transmiten esas señales internas, así como las ramas del árbol que está atrás de mí, son todas esas partes creadas de carbohidratos que permiten la entrada o salida de cierto tipo de nutrientes. Entonces, si necesitas carbohidratos, no necesitas las cantidades que te han dicho. No necesitas 60% de carbohidratos. Eso es una gran mentira que muchísimas empresas han creado para tener más adicción hacia cierto tipo de comidas, como los azúcares. Entre más azúcares simples consumes, más va a crecer tu adicción en cuanto a toda la parte de demandar y de crear ansiedad. Y después, ¿qué viene? Viene esa ansiedad, viene un placer por consumir este tipo de macros, de carbohidratos simples, y después viene una bajada y tu estado de ánimo se va hasta abajo y te sientes súper mal. ¿Por qué? Porque ya bajó la energía, porque solamente le diste un momento de placer a tu cuerpo. Eso fue todo. Entonces,
Si tú lo que haces es estar generando este tipo de nutrición basada en solamente el placer que tienes, sin fijarte y sin pensar qué es lo que estás consumiendo, entonces vas a tener una vida así, de picos y bajadas. Eso es lo que está pasando. Ahora, las grasas, ¿por qué las necesitamos? Porque son parte de tus membranas, porque son parte de todo lo que atrás, también como puedes ver las hojas, tienen unas membranitas y tienen como unas líneas en toda su textura. Esa es una membrana que permite que también absorban agua y nutrientes. En tu cuerpo, la piel y cada una de tus células tiene ese tipo de membranas, tiene ese tipo de compuertas que permiten que pasen vitaminas, minerales y muchos más nutrimentos, muchos más compuestos químicos que necesitas para regular todo tu sistema. Entonces, si no tienes membranas, imagínate que no hubiera nadie en las fronteras de los países cuidando quién entra y quién no entra a cierto tipo de países. ¿Te puedes imaginar eso? Que no hubiera un control, que todo el mundo entrara y trajera y metiera cosas y que hubiera peligro de que metieran cosas tóxicas. Exactamente eso es lo que pasa si no tienes grasas, y grasas de las buenas, grasas de las poliinsaturadas y monoinsaturadas. Si no tienes ese tipo de grasas, tus membranas no pueden detectar qué tipo de moléculas van a pasar y necesitas, y qué tipo de moléculas tienen que salir y las tienes que expulsar a través de vesículas o de partículas, de bolitas que se encapsulan y que mueven todos los desechos hacia afuera. Ese es un proceso que necesita de grasas. Necesitas ese tipo de grasas. No necesitas las grasas saturadas, porque las grasas saturadas se pegan en tus arterias, las bloquean y hacen que no haya espacio para transmitir todos los nutrientes, para que la sangre empiece a viajar y lleve todos los nutrientes. Eso es lo que está pasando. Se taponean tus arterias y no hay espacio. Es como si de repente hubiera manifestaciones en circuito interior, en viaducto y a lo mejor, ¿por qué no?, en periférico. Es exactamente lo que estás haciendo cuando consumes grasas saturadas. Estás bloqueando todas tus vías de acceso, que son tus arterias. No estás oxigenando tu cerebro, por eso no piensas, por eso estás distraído, por eso no tienes retención, por eso no puedes enfocarte en lo que estás haciendo y por eso vives en automático, en modo víctima, en modo reacción, porque estás lleno de grasas saturadas y afectan a tu cerebro también. Entonces le estás quitando vida a tu cerebro. Al final, todo eso te va restando puntos en tu vida, te va quitando una vida celular. Eso es lo que estás haciendo, te estás restando vida. Y por último, las proteínas. Las proteínas las necesitas para construir neurotransmisores, moléculas del sistema inmune, moléculas como las hormonas. Todas las hormonas necesitan una parte proteica. Todos tus receptores, tus antenas que están adentro de las células necesitan proteína, necesitan también carbohidratos. Son una mezcla que se llaman glicoproteínas. Y esas glicoproteínas y los canales que hay en cada una de estas membranas son como los agentes aduanales. Entonces, si no tienes agentes aduanales, si no tienes entradas para transportar y para meter cierto tipo de nutrientes, todo va a pasar y todo va a entrar. Y entonces por eso hay muchas enfermedades como gastritis, como colitis, como todas estas enfermedades que son permeabilidad de tu intestino. Ya no hay un soporte, ya no hay buenas proteínas, no tienes una buena construcción, no tienes aminoácidos, no tienes la base para construir todo eso. Y si no tienes ese tipo de bases de aminoácidos, si no tienes todo este material para construir, no puedes tener tampoco un DNA o un RNA, que es tu disco duro y tu software. No tienes un disco duro y un software que funcione. Imagínate que le entra un virus a tu computadora y daña el disco duro. ¿Qué va a pasar? Toda la información se pierde, todo lo pierdes. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes un buen DNA? No tienes ese tipo de proteínas y esa reparación de tu DNA. Pues tienes células viejas que ya no sirven. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a tener más células viejas, más células viejas, más células viejas. Y lo único que haces es que ya no señalizan bien, ya no funcionan. Y tampoco puedes crear conexiones a nivel de sistema nervioso.
tampoco puedes pensar claramente, tampoco puedes producir buenas proteínas, empieza a fallar la insulina, diabetes, empiezan a fallar otro tipo de proteínas, viene la hipertensión, empiezan a crearse más depósitos de grasas saturadas porque tampoco tienes quien limpie esas grasas que consumiste, entonces viene la aterosclerosis y así, cualquier tipo de enfermedad crónica que me digas empieza porque no sabes cómo balancear tus macronutrimentos. Los necesitamos los tres tienen que venir en cierto tipo de porcentajes y cantidades, depende mucho de la actividad, de la edad, del género, ese tipo de porcentajes y se trata de conocer tu cuerpo. Yo te puedo dar unos porcentajes generales, pero yo no sé si lo que tú haces de actividad realmente funciona para ese tipo de porcentajes. Entonces, quien tiene que conocer su cuerpo eres tú, quien tiene que probar las cosas eres tú. Entonces, yo te puedo dar una guía y yo te puedo decir, estos son los porcentajes más recomendados para tu género y para tu edad. Prueba consumir este tipo de porcentajes de cada uno de estos macros y vemos qué pasa. Y entonces tú velo viendo, pero tienes que ir haciendo las cosas. Yo no puedo ir y salir a caminar por ti. Yo no puedo estar donde estás trabajando y ver que te estás parando cada 50 minutos a estirar las piernas, a oxigenar tu cerebro, a hacer lo que tienes que hacer. Si no lo haces, ¿quién es el único que te va a dar las señales? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el que te da las señales de no te estás parando. Llevas 3 horas sentado viendo una pantalla y no te has parado para nada. Entonces, obviamente, tu circulación no es la misma, tu cerebro ya no está oxigenando y estás en modo víctima, en modo zombie o en modo reactivo. Y entonces todo te molesta, te estresa, sube el cortisol y empezamos con esa cadena de ciclos tóxicos. Así es la nutrición, todo está conectado. Esa es la maravilla de entender tu cuerpo. Esa es la maravilla de entender qué es lo que está pasando dentro de ti. No es nada más entender que hay proteínas, carbohidratos y grasas. Es entender qué pasa con ellas y qué pasa en tu cuerpo con ellas. Si tú no te preocupas por tu cuerpo hoy, tu cuerpo te lo va a cobrar en unos años. Y ya no vas a tener la energía, ni el dinero, ni el tiempo para darle todo lo que ahorita no quieres hacer. Esas 3 cosas van a venir en un futuro y es una ley, es la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción, hay una respuesta en la misma intensidad y con la misma magnitud. Con la misma magnitud que tú no cuidas tu cuerpo y no te interesa saber nada de la nutrición ni de cómo funciona tu cuerpo, es con la misma intensidad que tal vez te pueda venir una enfermedad en un futuro y no vas a tener ni de dónde agarrarte y ni el dinero puede ser que te alcance. Entonces es momento de preocuparnos. Si todo este año no te dio un panorama de que la salud es lo más preciado que tenemos y que sin ella no tienes nada, no sirve de nada que tengas 3 carros, 20 casas, lo que tú quieras material. No te va a servir de nada si no tienes salud, si no tienes conciencia, si no tienes felicidad, si no estás a gusto, si no estás en paz. Y todo eso empieza por lo que comes, por tu cuerpo. ¿Qué tanto te amas? Ve a tu cuerpo. Ahí está la demostración de qué tanto te amas. Si tu cuerpo es el que tú quieres, perfecto. Ahí empieza el amor. El amor empieza por tu cuerpo. El amor empieza por lo que haces por ti. El amor empieza por lo que dices, no, esto no me lo voy a comer, porque no me sirve, porque no me hace nada y porque me va a dañar. Y me puedo aguantar y no necesito este tipo de alimentos. Punto. Tu metabolismo se va a ir acostumbrando y va a empezar a funcionar mucho mejor. Y tu cerebro va a ser más capaz de detectar cuándo puedes y cuándo no puedes. Así es. No tiene mayor ciencia. Lo que tiene es mucho compromiso. Lo que tiene es que tengas el interés, el compromiso y que te quites, por favor, el complejo de víctima. Así nací, toda mi familia come mal, no tengo tiempo. Préstame tu celular y de tu celular yo puedo ver mínimo 2 a 3 horas que estás gastando en redes sociales. Llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese Instagram, lo que sea, te puedo quitar 3 horas diarias de tu día. 3 horas que puedes aprovechar en hacer mínimo
40 minutos de ejercicio, mínimo. Más otra media hora de leer, más otros 20 minutos de meditar, y aún así te resto y te regalo 2 horas para que estés en las redes sociales. Ahí está. Entonces no pongas excusas. Es simplemente cambiar el chip aquí. Eso es todo. Cambiar el chip y empezar a crear los hábitos y empezar a crear la conciencia y a visualizar el cuerpo que quieres tener y la salud que quieres tener. Eso es todo. Todo lo puedes atraer y todo lo puedes generar. Solo es comprométete a hacer las cosas. Espero te haya gustado esta reflexión del día de hoy, para que dejes de hacer dietas, para que empieces a pensar en tu cuerpo, para que lo conozcas. Y mañana nos vemos para hablar de vitaminas, minerales y cerrar toda esta parte de lo básico, de la introducción a un panorama mucho más completo de lo que es tu nutrición y de verdad entender qué es lo que está pasando bioquímicamente, ¿sí? Así como te avientas un manual y te pones a jugar con tu computadora y el celular y las nuevas apps, bueno, empieza por tu cuerpo, porque ese es el único que tienes. El celular lo puedes cambiar cada año, el cuerpo no. Así que empieza hoy. Bonita noche, que tengas un bonito descanso, ya no veas pantallas, mínimo suspéndelas 1 hora antes, 30 minutos antes y ya. Bonita noche, nos vemos mañana. Bye. Bye, gracias Ana Fregoso, gracias Juan Manuel, gracias Tere, gracias Lalo por conectarte. Un gusto por aquí que estés. Que tengan excelente noche. Bye.